Bueno, yo tengo formación de sociólogo con especialidad en temas ambientales y de cambio climático. Me formé en sociología en la época que vos mencionabas, en los 90, donde bueno, era algo muy importante construir un sentido en Argentina, en América Latina. Yo también, por tradición familiar, por mis padres, también tengo como una visión de compromiso social. Y también me formé con el cineasta Pino Solanas, con películas que de alguna u otra manera, en las que me tocó participar como asistente de dirección, narraban todo un relato que tiene que ver con nuestra historia, desde la película Memoria del Saqueo, que es un relato acerca del saqueo histórico al que fue sometido la Argentina y la región por el neoliberalismo, y a partir de ahí películas que tratan el tema social y ambiental, como la temática de la mega minería a cielo abierto, la temática del fracking, temáticas del extractivismo. Y trabajando como asesor de Pino Solanas cuando él era senador en la Comisión de Ambiente, profundicé mucho la formación en lo que es la formación académica, científica de la problemática del calentamiento global, y después en algunos viajes específicos con él, bueno, fue abrir los ojos a la problemática, que mucha información no había en la Argentina, pero sobre todo un viaje simbólico muy fuerte cuando asume el Papa Francisco. Pino era presidente de la Comisión de Ambiente del Senado, y hubo un encuentro para tratar temas ambientales previa a la publicación de la encíclica Laudato Si, y se hablaron muchos temas ambientales, y para mí es apasionante la temática ambiental, climática, social, y después uno se va formando con distintos materiales, en donde destaca, te diría, de todo lo que leí, destaca por su lucidez, por su actualidad, la Carta Ambiental a los pueblos y los gobiernos del mundo de Perón del 72. Mirando el medio ambiente desde el sur, ¿no? Eso me interesa mucho, porque si se mira desde el norte, la solución pasa a ser la desindustrialización. Sí, yo, como para introducir el tema, te diría, hay una frase que Eduardo Galeano la mencionaba, que es: no se puede hablar de ecología sin hablar de política, porque estarías hablando de jardinería. Claro. Grandes líderes tomaron el tema ambiental, algunos se actualizó su pensamiento, pero vos tenés la Carta de Perón del 72, el discurso de Fidel Castro de una lucidez y una actualidad de la Cumbre de Río en 1992. Es decir, este debate siempre estuvo presente, pero ahora me parece que toma una urgencia que no tenía en otras épocas, y me parece que hay que pensar siempre el tema ambiental y de una visión sustentable y de una visión de cuidado del ambiente o de protección de la madre tierra o de la madre naturaleza, con el concepto de soberanía. Perón hablaba de los temas de geopolítica, ambiente, soberanía, y uno diciendo, sintetizando, ¿no?, o introduciendo el tema, creo que pensando hoy en el 2023 uno puede pensar qué significan hoy estas consignas de soberanía política, independencia económica y justicia social. ¿Qué significan hoy en la Argentina del 2023? Y uno le agregaría, y justicia ambiental. Justicia social, no puede haber justicia social, si para vos generar un modelo de desarrollo estás destruyendo el ambiente y generando un modelo que tiene graves consecuencias sociales y ambientales. Me parece que ahí hay que revisar. Sin política no hay solución. Exactamente, tiene que haber una visión política como la que tenía Perón, que es ver qué modelo está generando con una gran agenda de justicia social, pero Perón decía, prestemos atención a la depredación del ambiente. De hecho, él lo dice, a mí me interesa mucho tu libro, vi el título, porque además habría que agregarle que hay que pensar justicia social y justicia ambiental en un momento geopolítico de gran cambio, donde estamos en una crisis muy grande del imperialismo, del modelo norteamericano como potencia con una supremacía hegemónica, y estamos en transición a un mundo multipolar con la emergencia de otras potencias y otras reglas de juego, y donde te diría, cuando uno habla con referentes de Cuba o de América Latina, creo que ninguno de estos grandes líderes en vida convivió con estas condiciones, en donde después de casi un siglo, 80 años,
el dólar pierde su centralidad como moneda única de intercambio y de reserva. Nunca vivimos la crisis norteamericana donde la crisis del dólar es indiscutida. Realmente estamos asistiendo a una crisis de la moneda, de la potencia suprema hasta ahora, y todos están viendo esa crisis. Entonces un poco es mirar la geopolítica y mirar dentro de esa geopolítica cómo Argentina tiene un modelo de justicia social con cuidado ambiental y donde el debate ambiental se incorpora más de lleno en la política como ha sucedido hasta ahora. Claro. Viendo, por supuesto, una síntesis que me pasaba Pablo de tu intervención ahí en La Habana, en Cuba, creo que me da, y a partir de esta descripción que vos estás haciendo, que debe haber una resistencia justamente de los países centrales frente a este entrecruzamiento entre el tema climático global, pero ligado al tema, digamos, de deuda, de desindustrialización, de, bueno, cómo los países centrales derivan, digamos, justamente sus problemas a los países periféricos. Entonces me imagino que debe haber toda una especie de intención de no tratar el tema de esa manera, de ese cruzamiento, ¿no? Sí, es eso. Mencionaste grandes temas, Jorge, ahí. Fue importante el encuentro de La Habana, que no trascendió mucho, pero en Cuba se convocó en la primera semana de julio a una cumbre mundial sobre medio ambiente y desarrollo, dentro de la cual a su vez había varios congresos internacionales, uno de ellos de cambio climático. Esa cumbre fue convocada por uno de los principales grupos geopolíticos de coordinación y alianza internacional intergubernamental, que se llama el G77. Sí. El G77 es el mayor esfuerzo de los países del sur global por tener alguna agenda que tenga que ver con la idea de soberanía, de agenda de la democracia, de los derechos humanos, de la calidad de vida de los países del sur global. El año que viene se van a cumplir 50 años de una de las mayores declaraciones políticas del conjunto de los países del sur global, que tenía que ver con una declaración por un nuevo orden económico internacional. Eso tiene que ver con que uno puede ver claramente hoy dos agendas muy claras, diferentes, antagónicas, que es la agenda concentrada de las derechas, de las corporaciones, de los grupos bancarios, de los principales grupos económicos, de las élites financieras, que se sintetizan en el encuentro de Davos, de las empresas y las corporaciones, que se expresa en el G7, que es lo que vos llamás los intereses de los países desarrollados. Bien. Esa es una agenda que pretende, esto lo mencionó Gustavo Petro, el presidente de Colombia, hace poco. Tienen una agenda muy clara para los países del sur global, que es profundizar el saqueo, profundizar la deuda, profundizar el extractivismo para beneficio del norte global en detrimento del sur global, en una agenda muy compleja que hay que alertar, que es que de proyectarse en el tiempo la crisis de los países del sur global, crisis económicas y crisis sociales, la crisis de deuda, que es decir, nuestros países destinan la mayor cantidad de recursos, no a la redistribución de la riqueza, no al desarrollo social, no a las mayorías necesitadas, porque hay que pensar que la Argentina, después de 4 décadas, tiene al 50% de su población debajo de la línea de pobreza. Sí. Entonces, con un escenario así, si vos a la Argentina, en vez de darle recursos para un desarrollo, para una industrialización, para una adaptación a los escenarios de crisis climática que van a venir los próximos 5 años, le das deuda y le das condicionamiento y haces toma de deuda para pagar deuda, que es sabido que es una estafa porque nosotros la llamamos deuda, pero en realidad es una conspiración financiera de una estafa entre los funcionarios en el inicio del Fondo Monetario con los funcionarios del gobierno de Macri, claro, que tiene mucho de geopolítica, porque Estados Unidos y el Fondo Monetario tenían muy claro que habían padecido derrotas muy grandes en Colombia con Petro y en Brasil con Lula. Habían perdido casi sus principales aliados estratégicos, sobre todo Bolsonaro. No nació de la nada ingenuamente el mayor préstamo de la historia del Fondo Monetario a Argentina para tener atrapada a la Argentina. Claro, sí. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, o generamos una articulación
regional de América Latina, con liderazgo de Petro, de Lula, hacia una integración latinoamericana donde se profundice un modelo nacional y popular de proyección regional, con una potenciación de nuestras regiones en esta articulación política, donde tienda a haber acuerdos hacia futuro de un fortalecimiento de la región, con una idea de una moneda común, que en una idea de un intercambio con otras regiones nos fortalezca, o nuestras regiones van a estar sometidas a un escenario de profundización del saqueo, que ante la crisis climática, lo que alerta Petro y lo que alertamos del movimiento de Agua por Clima es: ustedes están pensando para el sur global que nuestras regiones sean regiones, territorios de sacrificio y población descartable. En el sentido siguiente, el panel intergubernamental de cambio climático, que son los científicos nucleados más importantes a nivel mundial que estudian el tema del cambio climático, del calentamiento global, hablan que se tiene que haber un cambio de matriz energética mundial. La causa del calentamiento fundamentalmente es la matriz energética producida por gas, petróleo y carbón. Desde la revolución industrial en adelante se hizo un aceleramiento de la temperatura promedio del planeta. Si no hay un cambio de esa matriz hacia una matriz diferente, alternativa, sustentable, va a aumentar la temperatura promedio del planeta. De ese aumento, los que más van a padecer la afectación del calentamiento global son los países del sur global: América Latina y el Caribe, las islas del Pacífico, África y el sudeste asiático. Esa es la región donde de alguna u otra manera va a haber una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Qué son? Los países más saqueados, más empobrecidos, que más riqueza tienen en sus territorios y más endeudados. O hay una agenda del Fondo Monetario, el Banco Mundial, las corporaciones, las potencias, la agenda de Davos, o hay una agenda democrática, participativa, popular, con protagonismo de los movimientos sociales, los trabajadores, los movimientos universitarios, los movimientos ambientales, el movimiento feminista, los pueblos indígenas. Todo esto tiene una actualidad que está en un momento de convulsión, porque ¿qué es sino otra cosa? Un tema de saqueo de recursos estratégicos, el problema de Jujuy, donde hay modelos, te diría, preocupantes, que es el modelo de golpe de Estado para controlar el litio y el agua dulce, estilo Bolivia contra Evo Morales y García Linera, o estilo Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, que reforma la constitución provincial para desplazar a los pueblos indígenas que tienen sus tierras sobre reservas de litio en la provincia de Jujuy, en el Triángulo del Litio. Entonces, son todos temas que me parece que el campo nacional y popular y nuestros espacios tienen que saber leer, sobre todo en el marco de tu libro, que es ante la crisis de época que estamos viviendo. Siempre tuve simpatía, no exenta de cierta fundamentación, por supuesto, sin por eso posicionarme como técnico, sobre la energía nuclear como relevo de energías contaminantes. Creo que ahí hay otro debate ecológico a dar muy sólido para, a mi entender, resquebrajar determinados prejuicios que identifican a la energía nuclear con la bomba nuclear, ¿no? Con el ataque nuclear, y no comprenden que hay posibilidades muy fuertes de relevar zonas de contaminación por una energía que es en realidad limpia. Sí, yo creo que da para un programa solo para dedicar al tema del debate alrededor de la energía nuclear. Hay algunos que comparten tu idea. Yo tengo algunos matices y una visión un poco más crítica por algunos aspectos que me interesaría compartirlos para enriquecer el pensamiento colectivo. La energía nuclear, hay algunos técnicos que la llaman una energía de transición y reemplazo de la matriz fósil y apuestan por la energía nuclear. Perón tuvo una gran apuesta por el desarrollo de la energía nuclear en Argentina, y hay un gran debate alrededor de los elementos positivos que la energía nuclear podría aportar a la necesidad de un cambio de matriz. Lo que particularmente a mí me preocupa son las posibles consecuencias negativas o los efectos negativos que tiene la energía nuclear, que fue para mí, en una lectura sin manejar muchos elementos, uno de los factores determinantes de la caída de la Unión Soviética.
la catástrofe de Chernobyl. Es decir, si uno profundiza el proceso Chernobyl y lo que fue el accidente de Chernobyl y las consecuencias de Chernobyl o el accidente hace poco, digamos, en Fukushima, en Japón. Fukushima, claro. Fukushima. Cuando vos ves la serie de Netflix, Chernobyl, y te adentras entre la búsqueda de la URSS compitiendo con Estados Unidos para generar una energía alternativa y ganar una competencia de la carrera de la Guerra Fría, cuando uno ve esa experiencia, me parece que el balance que saca es que hay que tener una gran alerta y prevención a la hora de hablar de la energía nuclear y ver lo que se vivió como experiencia, sobre todo en la URSS, te diría que creo que Gorbachev dijo, entre los motivos que generaron la caída de la URSS, tengo que citar a Chernobyl como uno de los elementos centrales del declive de URSS como potencia. Entonces uno toma esas experiencias y dice, bueno, posiblemente haya que considerar los pro y el aporte de la energía nuclear teniendo muy en cuenta el factor posibles accidentes, el factor contaminación que se genera. Y en todo caso, a mí particularmente el balance me lleva a apostar a otras alternativas diferentes de la nuclear, que pueden cumplir un rol de generación de energía alternativa sin las potencialidades negativas que tiene la nuclear. Algunos apuestan, yo particularmente tengo una mirada más crítica. Yo te iba a preguntar justo, Juan Pablo, si estamos muy en pañales con respecto a la energía eólica, con respecto a otro tipo de energías sustentables y renovables. Yo pienso en la Patagonia, con esos vientos constantes que son un campo propicio para plantar esos famosos, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto?, generadores de energía a través de sus grandes aspas. O bueno, como hay países muy adelantados, creo que los Países Bajos tiene grandes campos eólicos, pero por ahí me parece, y desde mi ignorancia, como estamos medio todavía muy en pañales, ¿no? Bueno, yo creo que ese sería, Jorge, lo que vos estás planteando sería un gran debate para la Argentina y para América Latina y para el sur global. ¿Es posible que nuestros países desarrollen energía alternativa? ¿Es posible hacer ese cambio de matriz? Bueno, esa es la discusión del siglo. O sea, si es posible o no hacer un cambio de matriz, es la discusión civilizatoria que define el destino de la humanidad. Porque en definitiva, nosotros vivimos siglos desde el descubrimiento del petróleo y el desarrollo del carbón, el gas, el ferrocarril, la imprenta. Vivimos una sociedad que es definida como la sociedad fósil, de la industria fósil, que todo nuestro desarrollo tecnológico se basó en el descubrimiento del petróleo y las energías fósiles. Esa sociedad fósil creció al calor de una concentración enorme de la riqueza y el poder de manera monopólica en pequeños grupos, en élite y en pocas manos, digamos. Entonces, esas corporaciones petroleras ocultaron a la humanidad las consecuencias que tenía en la atmósfera la explotación del petróleo. Ocultaron durante décadas. Claro, por su beneficio económico. Sí, de hecho hay juicios históricos contra las principales corporaciones petroleras que no quieren que haya una transición. Entonces, nosotros no tenemos energía generada por eólica, solar, termosolar, microgeneración hidroeléctrica, por intereses de corporaciones petroleras que pesan en la Argentina. Es una decisión política. Técnicamente, Argentina podría tener 100% de un debate que tendría que colocar a la energía como un derecho humano básico, fundamental, de acceso gratuito a la población. Evo Morales planteó la necesidad de concebir a la energía como un derecho humano básico, pero en realidad las corporaciones presentan a la energía como un commodity, todo lo quieren poner en términos de generar ganancia, quieren colocar al agua como un commodity, como un, digamos, un producto a cotizar en bolsa y a cotizar en el mercado. Bueno, lo dijo claramente Richardson, ¿no? Bueno, sin ningún entonces, tipo de no hay filtro. desarrollo de energías alternativas
por la declaración de Laura Richardson, porque Estados Unidos quiere controlar los recursos estratégicos de América Latina y por eso Laura Richardson vino a la Argentina, y dentro de su política hay una gran política de condicionamiento de la Argentina para que no tenga la autonomía que desde hace décadas nosotros planteamos que hay una gran disputa de América Latina en disputa. Argentina y América Latina tendrían que tener una matriz alternativa que le genere superávit. Cuando vos producís energía y te sobra energía, ¿qué haces? Vendés energía a una red global de energía. Ahora, si lo que pesa políticamente en tu región es el colonialismo, el saqueo, el endeudamiento y permanentemente hay una extracción de nuestros recursos, lo que menos van a querer estas corporaciones es que tengamos energía alternativa generada por cooperativas, con una visión de carácter social, con otra visión que no tenga nada que ver con un saqueo a la gente y al pueblo. ¿La seguimos? No sé si eras un ángel o un rubí. Para comunicarse como es habitual, pueden hacerlo a través de las redes, Gabriel Fernández, La Señal Medios, o dejar su mensaje en el teléfono WhatsApp de la emisora 11 50 12 35 89. Bueno, gracias Grisel Rubino, Eduardo Pauletti, Santochi, un fuerte abrazo a vos, Eduardo. Voy a agarrarlo Santiago porque no veo un pepino. Norma Martínez, los escucho, opinión, hay que ir sin dudas a votar a Massa, me asusta pensar que puedan volver quienes vienen a destruirnos, dirigentes nuestros no militaron Scioli 2015, golpearon a nuestro gobierno nacional actual, bueno, ahora fortalecer nuestra única oportunidad, Massa. Gracias Norma, siguen los mensajes y los amigos, hay muchos que están convocados en el encuentro de Ensenada, ¿no? Iba para ahí Héctor Amichetti también. Iba para ahí, Gabriel, y había una expectativa realmente muy, muy grande por el encuentro. Ahí estaban marchando también compañeras y compañeros del gremio a Ensenada. La idea es un plenario con cierre de Axel alrededor de las 5:30 de la tarde. Los pagos de Mario Seco, ¿no? Vamos a tener comunicación directa con lo que suceda allí. Bien. Está nuestro compañero Mauro Cabalín. Y aquí Faustino Velasco nos había posteado Jujuy, hablábamos de Jujuy recién, colegios secundarios militarizados al mejor estilo de los Estados Unidos. Es cierto. Yo siempre menciono, esta semana me la pasé mencionando que Morales forma parte de la fórmula dialoguista de Juntos por el Cambio. Exactamente. Nosotros son los malos. Es un Patricia oxímoron, Bullrich, como dicen ahora, ¿no? Es extraordinario. Este es una cosa de loco. El pacifista. Extraordinario. La cara buena, digamos, comillas, lo tiene a Morales de vicepresidente como candidato. Jorge Rachid, que señala desde el tema Malvinas a las empresas de servicios vitales para la calidad de vida de la población, se han perdido los conceptos nacionales y mercantilizado el discurso en el afán de lucro voraz de un capitalismo financiero que arrasó soberanías en el mundo entero. Vamos entonces a eso, porque es la propuesta que nos ha dado nuestro invitado. ¿Por qué soberanía? ¿Por qué hay que tomar en cuenta esos datos a la hora de diseñar una política energética propia? Claro. Sí, el concepto de soberanía es clave, es la base de todo. A partir de ahí creo que hay que dar un debate. Era lo que mencionábamos recién, ¿qué intereses hay detrás de la soberanía o el saqueo de los recursos de la Argentina, de América Latina? Para leer, ¿no? ¿Qué intereses, qué poder hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿Qué poder había detrás y qué intereses detrás del golpe de Estado a Bolivia, ¿no? El litio, el agua dulce, la posibilidad de Bolivia de generar una empresa de yacimientos litíferos fiscales bolivianos, la posibilidad de Bolivia de cobrar regalías a aquellas explotaciones que estuvieran cedidas a empresas privadas, la posibilidad de Bolivia de generar autos eléctricos de producción nacional boliviana, baterías eléctricas de producción nacional boliviana. Entonces, bueno, traslademos eso, vamos a traerlo a la Argentina. ¿Podría la Argentina generar una empresa como fue YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, empresa modelo de América Latina, la empresa que generó la
esencia de la soberanía en la Argentina, con los valores del general Mosconi, que fue fundacional para la Argentina que supimos conocer. ¿Existe para la Argentina una visión estratégica de soberanía donde ha habido, como generó Perón en distintos momentos, una visión de desarrollo de todas las áreas estratégicas con el Estado, con un rol central del Estado como actor garante de la soberanía y redistribución de la riqueza, desarrollando nuestra propia flota mercante, nuestras propias empresas aéreas, aerolíneas argentinas, teléfono, todas las áreas estratégicas? Bueno, después conocemos la historia, la dictadura militar, que tenía el objetivo de destruir al peronismo y el modelo de soberanía nacional y popular, redistribución de la riqueza con justicia social, y el modelo de la dictadura, que hoy tiene su línea de continuidad, que es el modelo del liberalismo, que en su momento era con el modelo del terrorismo de Estado, y el plan muy claro, como es tan simple el plan que tienen ellos, que es el que Rodolfo Walsh supo denunciar con total lucidez. Ustedes tienen un plan que detrás de las torturas y las desapariciones es un plan económico. Y ese plan económico es el de condenar a millones a la miseria planificada. Punto. Corto. Sí. Ese modelo económico tiene una continuidad a los Macri, a los Larreta. Con el puente que significó Cavallo. Y la estatización de la deuda privada. Milei, es decir, la línea liberal de Martínez de Oz. Entonces, el tema de la soberanía es el tema principal. Ahí uno empieza a ver el esbozo de la discusión acerca de las soluciones, ¿no? Y ahí es donde nosotros hemos consultado a muchos ambientalistas y científicos que nos dicen, ojo que las alternativas son caras y pueden llegar a ser tan contaminantes como las fósiles, ¿no? Y que habría que partir en este periodo hasta que exista un grado de desarrollo superior con la consideración nacional de las fósiles y llevar adelante una energía más o menos tradicional, pero en manos del Estado Nacional. Creo que hay un debate ahí. Es un debate. Bueno, vamos por parte, porque todos los temas que mencionaste son estratégicos y hay que desglosarlos un poco, pero te diría, ¿cuál es la urgencia de ir hacia una transición, de dejar atrás los fósiles? Porque los fósiles son aportantes del calentamiento global. Agregaría para no dejar el elemento principal de la urgencia de lado, digamos. Estamos ante una urgencia donde se necesita dejar atrás los combustibles fósiles. El gran problema para los países, nuestros países del sur global, es que los responsables del calentamiento son los países desarrollados que desarrollaron sus economías y sus industrias contaminando la atmósfera de la casa común, es decir, Estados Unidos, China, Japón, etcétera, etcétera, la India misma, desarrollaron sus industrias aportando al calentamiento global del planeta. Entonces ellos dicen ahora, bueno, ahora hay que hacer una transición y dejar los combustibles fósiles atrás. Y nuestros países es, bueno, pero entonces nuestro desarrollo queda inconcluso por una urgencia climática que ustedes son responsables. Entonces ahí hay un tema donde se invierten los términos. ¿Quiénes son los responsables del calentamiento global que obligan a la transición energética? Los países desarrollados, que tienen una deuda ecológica con el resto de los países del sur global, de la cual se tienen que hacer cargo, y el Acuerdo de París lo que habla es, hay un problema con la matriz fósil, hay que dejar atrás y dejar de emitir gases de efecto invernadero y dióxido de carbono por todos los efectos negativos que tiene en la atmósfera, y esas potencias tienen que invertir un fondo verde para el desarrollo de los países subdesarrollados, por poner un término, que permita un avance, una transición. Esa transición tiene varios elementos. Hay uno que es de la posibilidad o no de que generen contaminación, y eso depende de la escala. No es lo mismo una macrogeneración de cualquiera de ellas, eólica, solar, porque a lo que hay que apuntar es a la generación de energía local, distribuida, desconcentrada. Es decir, el gran problema del sistema capitalista es la monopolización y concentración. ¿Quiénes son los dueños de la tierra? ¿Quiénes son los dueños de la producción de energía? Detrás de la guerra Rusia-Ucrania, además de la geopolítica, es quién abastece de gas a Europa. También, además, digamos, ¿no? Entonces, ¿quiénes producen energía? ¿Quiénes tienen ganancia?
quiénes la venden y quiénes la compran y a qué precio es la gran discusión. Dentro de esa discusión hay un avance en Argentina porque se aprobó una ley de generación de energía alternativa distribuida. Y acá el gran punto para profundizar el debate es: ¿quieren las corporaciones petroleras hacer una transición a escala monopólica y obtener las mismas ganancias que obtenían con el petróleo, gas y carbón con las energías renovables, destruyendo igual los ecosistemas? ¿O se puede generar energía alternativa de microgeneración, más bien con cooperativas que incorporen el conocimiento y el know-how de cómo generar? Entonces vos le estás disputando poder a las grandes corporaciones. Vos estás disputando poder. ¿Quiénes son los dueños de la energía? Las grandes corporaciones, cualquiera sea, fósil o alternativa, o los trabajadores, o las corporativas, las cooperativas, o las pymes. ¿Pueden las pymes generar microgeneración de energía alternativa sin contaminar? Y ahí tenés un ejemplo que es: o vos generás energía hidroeléctrica, generación hidroeléctrica a grandes escalas, o microgeneración hidroeléctrica en pequeña escala de cooperativa, que en un número grande competís con la gran escala sin destruir aquello que es desplazar una población, inundar, etcétera. Entonces, el gran tema es si se puede o no generar energía alternativa sin contaminar, a qué escala y qué intereses hay en juego. Una de las cosas uno de los planteos que vos hiciste varias veces es política del Estado, ¿no? Nada de lo que estamos hablando, me parece, si no tiene un sustento a partir de decisiones políticas fuertes del Estado, frente a esos actores realmente de peso, como son corporaciones petroleras, que son prácticamente el poder del Estado. En Estados Unidos, digamos, el poder armamentista, farmacéutico y petrolero es prácticamente el poder de ellos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se enfrentan si no es con decisiones políticas muy, muy firmes, apoyadas en poder popular que la sustente también, ¿no? Es la clave, Jorge, mirá. En la carta de Perón, es tan actual la carta a los pueblos y los gobiernos del mundo del 72, que dice: tenemos que estar atentos y vamos a tener que defender con uñas y dientes nuestros recursos naturales de la voracidad de las corporaciones que van a venir. Claro, claro. Entonces, el rol del Estado, Perón lo tenía muy claro, y todos los gobiernos nacionales y populares lo tienen claro, que es: la discusión es el rol del Estado y las políticas públicas en beneficio de quién. Y ahí hay un dilema que lo planteaba Alejandro Olmos, el que denunció la temática de la deuda, que es: a veces hay que tener un dilema, o se gobierna para el pueblo en contra de la deuda, o se gobierna beneficiando el sistema de la deuda en contra del pueblo. O se gobierna a favor del pueblo enfrentando a los grupos poderosos, o se gobierna para las corporaciones en detrimento del pueblo. A veces uno tiene que plantear un dilema donde se vea claramente los intereses que hay en juego, y lo que hubo sistemáticamente durante 4 décadas fue un intento de las corporaciones por destruir el Estado argentino, que supo ser uno de los más potentes. Y hoy el litio, ¿cómo se exporta el litio? El litio, principal recurso estratégico del nuevo milenio, ¿cómo se exporta en Argentina? ¿Qué rol cumple el Estado? ¿Cómo se exporta el litio hoy en Argentina? ¿Cuánto se paga? Nadie lo sabe. No. Cuando uno averigua, ¿sabes cómo se exporta? Barro. Como barro. Como barro. Se paga como barro. Las corporaciones que ya están produciendo en el norte exportan. ¿Cuáles son los ítems de importación? Barro. Che, pero ahí no es barro, es litio. Bueno, está bien. Cobramos una multa por contrabando. Sí, seguramente el descuartizamiento de la nación a través de la Constitución del 94, que le dio una soberanía limitada a cada provincia, cierto, en lugar de centralizar sobre el Estado Nacional el poder de los recursos naturales locales, tiene mucho que ver. Hace falta una reforma constitucional. Es cierto. Es la clave. Lo que está diciendo vos es la clave. Yo me olvidé de decirlo, pero es el tema más importante, que es que la reforma del 94 de Menem, en la relación corporaciones versus Estado Nacional, negociar con un Estado, negociar con provincias, sucede lo que sucede con Morales. Viene una corporación, habla con el gobernador de Jujuy y le dice: bueno,
quiero controlar el litio de Jujuy, vos desplazame a todas las 420 comunidades indígenas que tenés en la provincia. Ah, bueno, no hay problema, te las desplazo. Sí. Hago una reforma constitucional. No, además deja una traba, porque es ostensible que, aún bien intencionadamente, las provincias que son beneficiarias del descuartizamiento, sí, después se niegan a retornar a la centralidad del Estado central porque sacan beneficios impositivos claro, sí, de esa lógica. De hecho, yo creo que Catamarca procede adecuadamente en términos relativos con los recursos naturales, pero tiene la misma lógica, porque es parte de la segmentación. Claro, pero era lo que decías es vos. muy difícil que sus representantes provinciales Claro, en el Congreso voten por la reunificación pero del era Estado lo que decías Nacional. vos, ¿a qué te lleva? Y a necesitar trampa. debatir una reforma constitucional, Claro. nuevamente. Sí, sí. A ver si estoy en lo cierto. Bolivia sé que ha tomado el tema del litio como un recurso soberano nacional. Nosotros ahí estamos en deuda. Sí, estamos en deuda porque Bolivia tuvo todas las políticas de Estado adecuadas para gestionar el recurso estratégico, desde creación de una empresa de litio estatal, México también, Chile está avanzando en ese sentido. También, hay cierto, diferentes características, pero inclusive cuando privatizan las reservas, cobran un 40% de retenciones. ¿Cuánto es la retención que actualmente cobra Argentina? No tengo idea. Bueno, creo que es alrededor de un 3 o un 4, ¿entendés? Entonces, bajo todos los aspectos hay una entrega de soberanía y una ausencia del Estado y una falta de política pública de administración de la riqueza de Argentina en pos de una redistribución. Recordamos con quiénes estamos hablando. Cómo no, estamos Jorge. con Juan Pablo Olson, sociólogo ambientalista, cofundador del movimiento global Deuda por Clima. Estamos también con Pablo Lanza, mi compañero. Un saludo, Pablo, para los amigos que Sí, están escuchando. por favor. Nos escucha compañero todo el gremio gráfico. De décadas de militancia. No, es un gustazo poder estar acá en esta mesa y charlar de estos temas tan importantes. Pero me gustaría, Pablo, que agregaras eso que dijiste fuera de micrófono, ¿no es cierto? Que hay una raíz de racismo Sí. en muchas de las políticas de los países centrales. Sí, a mí me parece que para poder llevar adelante, digamos, una política extractivista y saqueo, tiene que haber como un concepto que no está del todo dicho, pero que es efectivamente aplicado, que es un tema de racismo, porque de alguna manera lo estamos viendo ahora con lo que pasó en Nigeria, y con Francia, que es la principal nación que hace este extractivismo en Nigeria. Claro. Y las respuestas y lo que se lee en la prensa francesa es el desprecio total por los pueblos originarios y por la población en general de Nigeria, ¿no? Totalmente sometida al saqueo del uranio. Francia tiene un desarrollo, recién hablaban de energía nuclear, y Francia es uno de los países con más desarrollo en energías de este tipo. Claro. Y para eso necesita uranio. El uranio lo saca, se lo lleva, se lo roban abiertamente de Nigeria. De Nigeria y de otros países también. Es decir, el Ahí está el origen colonialismo, del cambio de gobierno reciente, ¿no? un golpe, pero no está todo el todo ya definido hacia dónde va. Me parece que va hacia el lado correcto. Sí, Esa es la han anunciado... Níger, ¿no? La sí. zona cercana. Sí, Claro. y un acercamiento a Putin y a la política de defender la soberanía, en definitiva, ¿no? Así que bueno, eso nada más. A mí me da esa sensación de que a todo esto, digamos, la masa de trabajadores, la población en general, está totalmente ajena a esto, que no tiene conocimiento ni creo que se pueda en este momento tomar eso por la gente, porque lo sobrepasan absolutamente. Los ponen en un lugar de impotencia total frente a esa política, la ven como imposible hacerse cargo, digamos, de lo que está sucediendo, digamos. Por eso a mí hay una desmovilización general sobre estos temas. Bueno, lo de Jujuy un poco muestra eso, la movilización y el acompañamiento que tuvieron del resto de las provincias y
con lo que pasó en Jujuy, da que pensar eso, digamos, ¿no? Que hay como una paralización, como un congelamiento de la actitud de respuesta a una política tan salvaje como esa, ¿no? Bueno, 1 hora de debate sobre un tema central. ¿Qué te quedó en el tintero? Tenemos 3 minutitos. No, agradecimiento. Creo que para mí me da mucho orgullo estar acá hoy con ustedes, con la historia de resistencia, de lucha, de recuperación del espacio y ganas de venir de nuevo, seguir compartiendo estas reflexiones, estos temas, y que creo que el rol de las cooperativas y de los trabajadores es central. Me parece que todavía retienen una capacidad de pensamiento colectivo, organización y lucha que en los tiempos que se vienen son claves. Para mí la experiencia desde el peronismo en adelante, la Argentina tiene un rol de impulsar una resistencia ante este modelo de un cambio de orden mundial que vos mencionás también en el libro, que es qué tipo de modelo de mundo va a estar en disputa y qué rol tenemos nosotros como ambientalistas, como cooperativas, como pymes, como sindicalistas, como organizaciones de la sociedad, como movimiento feminista, como movimiento religioso con el liderazgo del Papa Francisco. Son momentos que creo que hay que vivirlos como momentos de grandes desafíos y hay que activar, claro, encontrarse para tener un pensamiento colectivo como hoy, pensar positivamente algunas líneas de acción y darle para adelante. Un momento maravilloso que estamos viviendo, aunque no lo parezca, por determinadas dificultades ostensibles. Sí, pero ¿cómo va en línea, mirá, Juan Pablo, lo que estás diciendo con el concepto que tenemos nosotros como Federación Gráfica, como en el tema cooperativo? Nosotros como gremio no pensamos que es una instancia frente a determinada situación grave de la economía, como pudieron ser 2001, 2002 o otras etapas de la vida económica, social de la Argentina, sino como una instancia que en este momento comparta, digamos, modelo de producción capitalista, pero verla como la propiedad social a partir de las cooperativas, ¿no es cierto? Entonces, realmente medio autorreferencial como gremio, pero tenemos que reconocer que lo planteamos como un modelo de economía social, no solo como una alternativa de emergencia. Y de algún modo va en línea con esto que planteas vos para los temas que hacen a las energías y que las poblaciones puedan manejar de forma cooperativa determinadas maneras de producir sus fuentes de energía, ¿no? Lo menciono porque está en línea con lo que vos planteabas. Sí, yo valoro mucho el rol del espíritu de las cooperativas y creo que tienen un rol. Yo admiro mucho la lucha de las cooperativas y lo que ustedes han logrado y lo que representan, la corriente sindical. Es una voz en la política nacional que si toma estos temas puede tener incidencia y repercusión. Entonces pensar estos temas es aprender a actualizarnos y de repente comprender que hay un desafío, una responsabilidad, un horizonte que podemos caminar juntos, y por eso convocarnos a nosotros, a los oyentes, a los compañeros de los distintos espacios a pensar este camino y a transitarlo juntos. Bien, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gran abrazo. Gracias. Muchísimas gracias, sí.